Un exoficial de inteligencia estadounidense alerta que Washington quiere abrir un segundo frente de guerra contra Rusia en Georgia, mientras que el primer ministro de Georgia asegura que Kiev, a petición de los Estados Unidos, participó en los disturbios por la ley sobre agentes extranjeros en su país. El oficial retirado de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Scott Ritter, afirmó en una entrevista con el canal de YouTube US Tour of Duty, que Washington quiere abrir un segundo frente de guerra contra Rusia en Georgia. Según él, la administración estadounidense tiene la intención de utilizar los $40 millones de ayuda, que proporciona anualmente a través de la Agencia de USAID para el Desarrollo Internacional, para dar un golpe suave en Georgia y llevar al poder a un gobierno que estará en consonancia con los objetivos estadounidenses, no georgianos, y dentro de estos objetivos está incluida la creación de un segundo frente contra Rusia. Según Ritter, la Casa Blanca está lista para dejar que los georgianos mueran en pos de las ambiciones geopolíticas estadounidenses, pero nunca sacrificará vidas estadounidenses para proteger a Georgia. El oficial retirado destacó que Georgia es solo una versión más pequeña de Ucrania, otra pieza más en el cinturón de inestabilidad de Estados Unidos. Se debe considerar el hecho de que Ucrania, como en el caso de Afganistán, eventualmente será abandonada a su suerte por sus buenos amigos los estadounidenses. Las manifestaciones de protesta se han llevado a cabo en Tbilisi desde el 7 de marzo. Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Inicialmente, las escaramuzas comenzaron por un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, contra el cual votó posteriormente el Parlamento. Algunos manifestantes cantaron el himno ucraniano y expresaron su disposición a devolver Abjasia y Osetia del Sur a Georgia. Por su parte, Irakli Garibashvili, primer ministro georgiano, aseguró que Kiev participó en los disturbios por la ley sobre agentes extranjeros en Georgia, al tiempo que instó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a cuidar de su país y no provocar disturbios en Tbilisi. Las acusaciones se hicieron en el aire del canal de televisión georgiano IMEDI. Garibashvili condenó enérgicamente el apoyo expresado por los manifestantes de Zelensky, y lo calificó como otro intento de abrir un segundo frente de guerra contra Rusia. Recordamos que inmediatamente después del comienzo de los disturbios en Georgia, Zelensky envió un mensaje de vídeo a los georgianos, en el que afirmó que todos los ucranianos desean al país éxito democrático y europeo. Garibashvili dijo, aconsejando al líder de Nezalesnaya, antes que nada, cuídate a ti mismo y a tu país, se espera una escalada de hostilidades aún mayor en Ucrania, y muchas fuerzas externas están interesadas en abrir un segundo frente en suelo georgiano. ¿De qué otra manera explicar que el presidente de Ucrania, Zelensky, durante el conflicto en su país, encuentre tiempo para apelar a varios miles de participantes en una acción destructiva en Georgia?, cuestionó Garibashvili. La indignación del político georgiano por el intento de Zelensky de influir en la mente de los ciudadanos de un país extranjero, también se expresó en el hecho de que acusó a Kiev de intentos a largo plazo para desestabilizar Georgia, mucho antes del inicio de la actual guerra en Ucrania. Según él, la oficina en Bankova envió deliberadamente a un exfuncionario ucraniano y expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, de regreso a su país de origen en octubre de 2021 para dar un golpe de Estado. Saakashvili no fue enviado deliberadamente. El objetivo principal era dar un golpe de Estado aquí y arrastrar al país a la guerra en el momento adecuado. Hoy no tenemos ninguna duda al respecto, dijo Garibashvili, y agregó que varias docenas de militantes georgianos regresaron de Ucrania en medio de los disturbios en torno a la ley sobre agentes extranjeros, y los instaron a no tener ilusiones sobre la situación en el país. Sabemos mucho más de lo que podrían imaginar. No habrá un segundo frente mientras el partido gobernante Sueño Georgiano permanezca en el gobierno, destacó el primer ministro georgiano. Probablemente valga la pena señalar que el actual gobierno de Georgia sigue una política de independencia de Occidente. Y con bastante éxito, porque los políticos locales consideran que el sueño georgiano es prorruso. De hecho, esto no es así, y Tbilisi solo quiere mantener la neutralidad en todos los enfrentamientos de hoy. Lo que no le conviene a Estados Unidos, declarándose enemigos de todos los que no son de ellos, de todos los países y gobiernos que no pueden manipular. Por lo tanto, el jefe del Centro para la Solución de Conflictos Sociales, el politólogo Oleg Ivanov, está seguro de que los estados occidentales apoyarán con mucha diligencia
a la oposición georgiana e intentarán derrocar al gobierno de Garibashvili, utilizando las mismas herramientas que utilizaron en numerosas revoluciones de colores en todo el mundo. Y hasta ahora, ciertamente tienen éxito en algo. De hecho, bajo la presión de los manifestantes, se retiró la ley sobre agentes extranjeros, por cierto, una ley completamente copiada de la estadounidense, pero que al parecer, sí puede ser aprobada en los Estados Unidos, pero no en otras naciones independientes. El 8 de marzo, Georgia fue arrasada por una ola de protestas antigubernamentales. Miles de manifestantes, con pancartas en inglés y banderas de los Estados Unidos, la Unión Europea, por alguna razón, Ucrania, rodearon el edificio del Parlamento en Tbilisi por la noche, protestando contra una ley que restringiría las actividades de las ONG financiadas desde el extranjero. La policía, tratando de dispersar a la multitud, lanzó gases lacrimógenos, cañones de agua y bombas aturdidoras. Recordemos que las protestas masivas comenzaron el día anterior, el martes. Luego, los manifestantes utilizaron cócteles Molotov y fuegos artificiales contra la policía, lo que provocó una respuesta contundente. Según los medios locales, las autoridades intentaron desbloquear el edificio del Parlamento y alejar a los manifestantes de él. Hay muchos vídeos en las redes sociales que muestran cómo los manifestantes intentan romper la puerta y entrar al edificio del Parlamento. Varias ventanas del edificio estaban rotas. En algún momento se escucharon disparos. Las protestas comenzaron después de que una mayoría parlamentaria votara a favor de un proyecto de ley que exige que cualquier organización, que reciba más del 20% de su financiamiento del extranjero, se registre como agente extranjero. Los políticos de la oposición condenaron la propuesta por copiar la ley rusa, y dijeron que de alguna manera ponía en peligro la democracia georgiana y la integración euroatlántica. El martes por la noche, la policía logró dispersar los disturbios fuera del edificio del Parlamento, arrestando a más de 60 personas, todas las cuales se enfrentan castigos bajo el artículo de vandalismo. El miércoles, la oposición lanzó un ultimátum exigiendo su liberación y la abolición de la ley de agentes extranjeros. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, que se encontraba en Nueva York, grabó un mensaje de vídeo el martes por la noche condenando el proyecto de ley sobre agentes extranjeros y prometiendo vetarlo. Irakli Kovakidze, líder del partido gobernante Sueño Georgiano, denunció a la oposición por pretender revivir la revolución del espionaje, que le dio a Georgia 9 años antieuropeos de tortura, extorsión, censura y la pérdida del 20% del territorio. La sociedad georgiana de hoy es lo suficientemente madura como para evitar una nueva revolución llevada a cabo por los mismos espías, o un regreso al pasado, dijo Kovakidze a los periodistas, subrayando que al final, las pasiones se calmarán y la nueva ley garantizará la transparencia sobre quién financia las organizaciones extremistas dedicadas a la propaganda bolchevique. Si no protegemos al Estado de los planes de los espías, no solo no seremos miembros de la Unión Europea, sino que también perderemos nuestra soberanía, indicó Kovakidze. Estados Unidos salió en apoyo de los manifestantes, y la embajada del país en Tbilisi condenó la aprobación de la ley como un día negro para la democracia en Georgia. El Departamento de Estado, por su parte, dijo que Washington podría imponer sanciones al gobierno por dispersar la protesta. El presidente de Ucrania también insertó sus 5 kopecks en la discusión de los eventos de Georgia. Volodymyr Zelensky, apoyando a los manifestantes, agradeciéndoles por usar la bandera y el himno de Ucrania en la campaña contra la ley contra agentes extranjeros, dijo lo siguiente: Quiero agradecer a todos los que colgaron banderas ucranianas en las plazas y calles de Georgia. Quiero agradecerles por nuestro himno nacional que se tocó en Tbilisi. Esto es respeto por Ucrania, y quiero expresar mi sincero respeto a Georgia. No hay ucraniano que no quiera el éxito de nuestra amistosa Georgia. Éxito democrático. Éxito europeo. Tras los intentos de asaltar el edificio legislativo y varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, las autoridades georgianas atendieron el jueves las 2 principales demandas planteadas por la oposición, retiraron del Parlamento el proyecto de ley y liberaron a la mayoría de los manifestantes detenidos. Sin embargo, esto no fue suficiente para los manifestantes, que, ondeando banderas de Georgia, la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania, así como cantando el himno ucraniano y gritando lemas nacionalistas ucranianos,
presentaron nuevas demandas, exigiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas.